buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Y estamos nuevamente en una victoria de Newell's Old Boys de Rosario que consiguió arrancar con el pie derecho. Le ganó el duelo a la lepra mendocina y la verdad que a pesar de no tener a Fabiani, por así decirlo, en cancha como tal, sino con el handy en uno de los palcos, supo poder conseguir los primeros 3 puntos posibles y sacar realmente 3 puntos vitales con una cara muy cambiada que quiero destacar del colombiano Gerson Mosquera. Me parece que jugó un partido muy bueno. Eh, todo lo recordamos como un Mosquera eh, realmente muy bajo de nivel, un jugador muy flojo, muy flojo. Eh, Toda la cuestión que tuvo del dopaje, pero se ve que su paso por Colombia y ahora la vuelta le sentó bien y creo que fue uno de los jugadores a destacar en el partido de hoy. Empecemos ahora sí de atrás para adelante. Gol de Studer para los locales, para Independiente Rivadavia, con una infortuna, para mí, algo que puede pasar, que son los nervios de, de Williams, el nombre del actual arquero, de William Barlacín, el actual arquero de Newell's Old Boys. Bueno, que si por alguno lo tomó por sorpresa, no jugó Keylor Navas por un malestar estomacal, o al menos eso fue lo que se pudo conocer. Y fue por eso que Barlacina jugó de titular y el suplente en, en el banco, valga la redundancia, de suplentes, era Darío el Pipa Benedetto. No, esto es así porque tampoco habían ido con un tercer arquero, ya que lo de Keylor fue algo de último momento. Así que, bueno, Barlacina ocupó ese puesto. Buen cabezazo de Studer, que Williams no pudo contener para el 1-0. Y el partido siguió así hasta el segundo tiempo, en el que un gol que al principio había sido invalidado por un supuesto offside de Herrera, con un cambio de frente, Herrera toca al medio y Charly Cocolizo González define para lo que fue el 1-1. Se invalidó, era offside, no era offside, se fue al VAR, estaba claramente habilitado Herrera, eh, y se convalidó el gol para el 1-1, que no quedó ahí, sino que, bueno, hubo una vehemente, una negligencia, una cuestión casi ilógica, que realmente eh, reprochable, que fue el full que hizo Cardillo, que bien merecía la expulsión. Bueno, en transmisión se mostraba la imagen de cómo le quedó la pata a Martino. Parecía que lo había arañado no sé, un puma. Porque realmente una imagen fuerte, fuerte, fuerte. Que luego, pobre Martino, también recibió un hielazo. Le pegaron con un hielo a la altura de la 100. La verdad que repudiable acción por parte de un hincha de la lepra mendocina, muy, muy penoso. Y a falta de menos bueno, de 10 minutos de partido, con una gran jugada colectiva y casi que también me animaría a decir en parte individual de Maroni, Vanega ponía el 2-1, rompía la valla de Centurión, que tuvo un partido decente, que supo salvar en algunas ocasiones a Independiente Rivadavia, pero que Newell se vuelve a Rosario con los 3 puntos y una aspiración muy grande para quién sabe quizás meterse en un certamen internacional
para este año entrante 2026. Quiero compartir con ustedes lo que es la formación del Club Atlético Newell's Old Boys. Quiero que la veamos para, para ubicar qué jugadores formaron parte. Acá la tenemos. Tenemos que formó con Barlacina del arco, como dijimos, una línea de 5 que termina siendo una mentirosa línea de 3. Bueno, esto ya sabemos cómo es. Pero en los papeles salía con una 5-4-1, con Barlacina, Mosquera, Lolo, Sosa, Cuesta, Martino, Herrera, Vanega, Sotelo, Maroni y Cocolizo González. Si bien en transmisión se lo eligió a Maroni como el jugador del partido, yo creo que Vanega tuvo un buen rendimiento. Mosquera, a mí, en lo personal, me sorprendió para bien, pero para mí el jugador del partido fue Cocolizo González, que corrió todas las pelotas, bueno, marcó el gol, el primer gol, eh, que si bien algunos dirán es empujarlo, no, hay que estar en ese lugar, en ese momento, ese olfato de 9, y más aún sabiendo que, bueno, el 9 traído de renombre, que es Pipa Benedetto, no, no iba a ser ni siquiera tenido en cuenta para entrar en este partido, por eso fue que fue citado, pero bueno, en una posición era el suplente del arquero, no se apuntaba a que ingrese, habría que ver cómo va a estar para la próxima fecha, que yo creo que Cocolizo no solo por el gol y por el buen partido que hizo, va a mantener la titularidad, sino también por una cuestión de el mal momento físico que está pasando Darío el Pipa Benedetto. Realmente un partido que al principio parecía todo Independiente Rivadavia, con errores del arquero, con errores de la defensa, principalmente de Cuesta, perdón, de Lolo en la salida, pero que luego se fueron empezando a encontrar el tiempo. Hay que entender, es el primer partido de la temporada, saco los amistosos que supo disputar Newell's en Veracruz, pero un partido que realmente ilusiona. Ilusiona porque demuestra que con este estilo de juego, con un juego en el que, bueno, Newell's luego cambió una 4-4-2, pero en 3, 4, 5 toques máximo, no, 5 toques es mucho, te diría que en 3, 4 toques, conexiones con Vanega, conexiones con Marónico y que hoy tuvo un buen partido, si bien no fue tan regular el semestre pasado, creo que es, bueno, creo que todos somos conscientes de que es un jugador que si está encendido puede hacer lo que hizo hoy, que en el gol que asiste a Vanega se pasa a uno o dos jugadores, casi con la pelota en la baldosa ahí, suelta para que Vanega convierta. Eh, por otro lado, bueno, la cuestión de Barlacina, vamos a ver qué pasa con Keylor Navas. Eh, Se sabe que el jugador quiere salir, se sabe el interés de Pumas por el tico Keylor Navas, y más aún se conoce que si bien hay un error muy puntual de Barlacina, Newell's tiene que ir a buscar un arquero titular. No porque Barlacina no pueda, no tenga las capacidades, sino porque es una diferencia muy, muy grande entre Keylor Navas y y el joven Williams Barlacina. Quiero cerrar con que Martino tuvo una molestia física al final, un pequeño tirón, yo creo que no es nada. Lo mismo con Cocolizo González, yo creo que no es nada. Hay que seguirlo, pero para mí, con un día de descanso y un día de recuperación un poco efectiva, ya llegaría perfectamente para jugar lo que sería la próxima fecha eh, del fútbol argentino, que a Newell's le toca de local. eh, como sabemos siempre, o la mayoría de las veces, depende cómo esté armado el calendario, exceptuando los interzonales y el clásico, suelen ser 1-1, donde le va a tocar enfrentar a un Banfield que
todavía no jugó su partido, lo juega mañana en la cancha del Taladro contra Defensa y Justicia a las 19 horas. Eh, bueno, Banfield, si no me equivoco, el semestre pasado, disculpen, le hizo un muy buen partido. Creo que le ganó inclusive a Newell's. Pero yo creo que ahora Newell's llega distinto con el envío anímico de esta victoria y con el hecho de jugar de local. Pero yo creo que todo lo que busca hacer la dirigencia en estos días es cerrar el tema Navas, ya sea cerrar su renovación, ya sea conseguirle la venta, porque, bueno, es un jugador que más allá del renombre es un jugador fundamental. Un jugador fundamental y por el que yo creo que tranquilamente pueden ingresar unos buenos millones a las arcas del club. Hablando de millones, Tomás Jacob dio un muy buen semestre, o mejor dicho, un buen medio semestre con Fabiani, que lo supo reinventar, lo supo, eh, vamos a decirle, motivar, porque con Soso no era tan regular, con Fabián encontró esa regularidad, encontró ese cómodo puesto en el medio, intercalando entre los centrales, y se fue vendido al Necaxa de México por 3 millones de dólares por el 80% de la ficha. Se dice que ese 20 lo tiene Atlético Rafaela. Fuentes dicen que en realidad ese 20 es parte del jugador. Bueno, son cuestiones que ya le exceden a Newell's. Newell's se sacó a el 5 titular por 3 millones de dólares, que imagino que, bueno, serán tenidos en cuenta no solo para traer alguna incorporación, sino yo creo que también saldar alguna que otra deuda, como la mayoría de los clubes del fútbol argentino, por no decir todos los clubes del fútbol argentino, exceptuando 2 o 3 que pueden salir de memoria. Espero que este análisis les haya gustado. Nada, ya saben, comenten qué les pareció el partido, si ustedes piensan que quizás el jugador del partido no fue, bueno, desde mi punto de vista fue Cocolizo, desde tu punto de vista puede ser Maroni, puede ser Vanega, puede ser Herrera, puede ser Martino, o puede ser cualquier jugador que plantees. Te agradezco por escucharme y nos vemos en el próximo.